Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Antes de que empecemos este viaje en el tiempo, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. ¿Listos? Comencemos. Cierra los ojos por un momento. Imagina que es 1970. El aire huele diferente. La música suena con un ritmo particular. Y en la muñeca de casi todos hay algo más que un simple accesorio. Hay una declaración de estilo, un símbolo de estatus y una maravilla tecnológica. El reloj de pulsera. ¿Recuerdas cómo era? ¿O quizás lo has visto en fotos de tus padres o abuelos? En esa década, el reloj no solo te decía la hora, contaba una historia sobre quién eras. Para los hombres, el reloj era una pieza fundamental. Era la joya masculina por excelencia. Imagina a un hombre de negocios con su traje de solapas anchas. En su muñeca, probablemente luciría un robusto cronógrafo de acero inoxidable. Marcas como Omega o Rolex no eran solo relojes, eran herramientas de precisión que evocaban aventura, velocidad y éxito. Un Speedmaster en la muñeca no solo marcaba los minutos, susurraba historias de alunizajes y carreras de autos. El sonido de su cuerda manual era un ritual diario, un momento de conexión personal con la máquina, un recordatorio de que el tiempo, como la vida, necesitaba ser cuidado y atendido. Estos relojes eran mecánicos, auténticas obras de microingeniería. Dentro de esa pequeña caja de metal, cientos de diminutas piezas, ruedas, engranajes, muelles, trabajaban en perfecta armonía. No había baterías ni chips. La energía provenía del movimiento de tu propio cuerpo si era automático o del giro de la corona cada mañana. Era una relación simbiótica. El reloj vivía gracias a ti y a cambio te mantenía anclado al presente. Era un compañero fiel, testigo silencioso de reuniones importantes, citas románticas y momentos cotidianos. Su tic-tac era como el latido de un corazón mecánico en tu muñeca. Pero ¿qué pasaba con las mujeres? Para ellas el reloj era una expresión de elegancia y libertad. Los diseños eran más delicados, más ornamentales. Eran verdaderas joyas. Piensa en relojes pequeños con correas finas de cuero de colores o brazaletes de oro o plata que parecían más una pulsera que un reloj. A menudo las esferas estaban adornadas, quizás con números romanos estilizados o incluso sin números, confiando en la intuición de quien lo llevaba. Era un accesorio que complementaba perfectamente los vestidos de flores, los pantalones acampanados y las blusas de seda de la época. Para una mujer, su reloj podía ser un regalo preciado, quizás de graduación o de compromiso, un objeto que marcaba un hito en su vida. No era solo para ser puntual, era para sentirse sofisticada, moderna e independiente en una década de grandes cambios sociales. Y entonces, a mediados de la década, llegó una revolución silenciosa que cambiaría el juego para siempre. El nombre de esa revolución, el cuarzo. De repente los relojes ya no hacían tic-tac, zumbaban. Una pequeña batería enviaba una corriente eléctrica a un cristal de cuarzo, haciéndolo vibrar a una frecuencia increíblemente precisa. El resultado fue una exactitud que los relojes mecánicos apenas podían soñar. Y lo mejor de todo, eran mucho más baratos de producir. Marcas japonesas como Seiko y Casio lideraron esta ola. De repente, el futuro estaba en la muñeca de todos y tenía una pantalla LED roja brillante. ¿Recuerdas esos relojes pulsar? Eran pura ciencia ficción. Para ver la hora, tenías que presionar un botón. Los números rojos se iluminaban como el tablero de una nave espacial y luego se desvanecían en la oscuridad. Eran voluminosos, futuristas y absolutamente geniales. Poseer uno de esos era como tener un pedazo del mañana. Los niños y adolescentes los deseaban, y los adultos los veían como el último grito de la tecnología. Ya no necesitabas dar cuerda a tu reloj, solo tenías que cambiarle la batería una vez al año. Pasamos de una relación de cuidado diario a una de conveniencia y precisión asombrosa. Poco después, las pantallas LED dieron paso a las pantallas LCD, que estaban siempre encendidas y consumían menos energía. Los relojes digitales con cronómetro, alarma y calendario se volvieron comunes. Podías cronometrar tu carrera matutina, programar un recordatorio y saber la fecha, todo desde tu muñeca. El reloj dejó de ser solo un guardián del tiempo para convertirse en un asistente personal en miniatura. Esta democratización del tiempo preciso cambió nuestros hábitos. La puntualidad se volvió más estricta. La gestión del tiempo personal se hizo más fácil. El reloj de los 70 fue el precursor de los smartwatches que usamos hoy. Mirando hacia atrás, es fascinante ver cómo estos objetos reflejaban el espíritu de su tiempo. La década de 1970 fue una era de transición, un puente entre lo análogo y lo digital, entre la tradición y la innovación. Y el reloj de pulsera estaba justo en el centro de todo.
desde la artesanía mecánica que representaba el legado y la durabilidad, hasta la revolución del cuarzo que prometía un futuro eficiente y accesible para todos. Cada reloj, ya fuera un cronógrafo automático en la muñeca de un hombre, o un delicado reloj joya en la de una mujer, o un futurista reloj LED, contaba una historia única sobre las aspiraciones, los valores y los sueños de la persona que lo llevaba. Eran más que simples objetos. Eran compañeros, símbolos de estatus, herramientas y declaraciones de moda. Eran parte de nuestra identidad. El ritual de mirar la hora no era un gesto rápido como hoy. Era una pausa, un momento para apreciar una pieza de ingeniería que llevabas contigo a todas partes. Era un recordatorio constante del paso del tiempo y de la importancia de vivir cada momento. Espero que hayan disfrutado de este viaje nostálgico a la década de 1970. ¿Tuviste alguno de estos relojes? ¿O quizás tus padres? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer tus historias y recuerdos. La próxima vez que veas un reloj antiguo, recuerda que no es solo un objeto viejo, es una cápsula del tiempo llena de historias esperando ser contadas. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Si te ha gustado el video, no olvides dejar un buen me gusta, compartirlo con tus amigos y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más viajes al pasado como este. Nos vemos en el próximo video.